Hola, ¿cómo están? Esta es una nueva bitácora de Pictopiedra. Hoy es 8 de... Hoy es 8 de marzo, del Día de la Mujer Mundial, del Día Mundial de la Mujer, que se celebra, no sé, se conmemora y hay mucha gente que está, no sé, se llena de cursilería, que la mujer acá, que la mujer allá. Yo creo que más que el hecho de conmemorar, debería ser un día en que las mujeres salgan a protestar, es un día político, es un día de reivindicación de derechos, no debería transformarse como en una tarjeta, esas tarjetas de saludo, no debería transformarse en una flor, no debería transformarse, sino que debería transformarse en un día de protesta, en un día de alegato, un día donde las mujeres reivindicaran y pelearan por sus derechos, porque por eso pasó esto, no es una cuestión de cursilería, que las mujeres es esto, que no tiene la vida, que no podemos, que son las mejores, que no debería ser eso, no, debería dedicarse o apuntar más bien al hecho de es que tengo sueños, y eso es lo que pasa. Se conmemora una matanza, se conmemora una protesta por los derechos, por los derechos, no sé si decir igualdad de derechos, porque cuando hablamos de derechos deberíamos presuponer que hay una igualdad. Por eso me carga este día, me carga las celebraciones, es indecente leer, ver todo lo que se está haciendo. Por ejemplo, en mi país hoy se crea el Ministerio de la Mujer. ¿Hay algo más sexista que un Ministerio de la Mujer? Después vamos a tener que crear un Ministerio del Hombre. Después de toda esta introducción, vamos a lo que nos convoca hoy, que es un video que tiene que ver con algunos puntos acerca de Jesús. He hecho varios videos, no varios, pero he hecho un par de videos acerca de Jesús y ustedes se preguntarán si alguien pasa por acá, ¿por qué yo siempre estoy hablando de Jesús? Al margen si yo sea creyente o no, pero no soy creyente. La figura de Jesús me llama la atención, es muy interesante porque es un sujeto de haber existido que, bueno, todo el mundo lo conoce, se pone sobre él la base de una iglesia, de un credo que se mantiene por más de 2000 años. Es un sujeto al cual, histórico no, porque no se tienen las pruebas todavía, es un sujeto al cual se le atribuyen ciertas características y se le atribuye una moral también, que es la moral cristiana, que en el fondo deriva en lo que es el dogma católico. Todo lo que tiene que ver con el dogma católico es una distorsión al final de las palabras de Jesús. Pero de haber existido este sujeto, ¿qué fue lo que hizo que perduró tanto, fue tan importante? Como hablaba en otro video, a él se le atribuían algunas características de profeta, de Mesías, que no la tuvo, porque la religión cristiana no tiene nada que ver con los judíos, y los judíos en ese tiempo estaban esperando a algo que no era Jesús. Jesús se configuró en un ente salvador religioso no sé, porque en el fondo el cristianismo partió después de Jesús. Jesús a lo mejor obedece alguna profecía del Viejo Testamento, pero del Antiguo Testamento, pero más allá de las consideraciones históricas y políticas, ¿qué hizo él? ¿Por qué él es tan... Si hay alguien que todo el mundo conoce, si hay alguien que todo el mundo sabe quién es Jesús. Yo puedo decir, tú sabes quién es el Papa tanto, tú sabes quién es X, quién es Y, quién es Z. Puede que no todo el mundo lo conozca, pero Jesús sí, a él como, no sé, como ente, porque en el fondo, ¿cuál es la importancia de él? Él llegó, hizo un par de milagros y lo mataron. Más encima lo mataron por hacer lo que él hizo. Se supone que era como el Hijo de Dios que iba a traer la salvación. Para los creyentes en Dios esa es la importancia, pero pasó a ser un icono cultural. Un icono cultural que ha derivado novelas, que ha derivado películas y que de él se han sacado una serie de enseñanzas también. Entonces se me ocurrió buscar algunas cosas que pudieran ser características que no conocemos, pero que no están probadas. No sé si me entienden, son características que no conocemos, que no están probadas, pero tampoco este video va a caer en una especie de ser un video conspiranoico o un video sensacionalista, sino que son algunos puntos que están escritos por ahí que tienen relación con un cuestionamiento acerca de lo que se conoce y no se conoce de Jesús. Y estas cosas que yo hago un disclaimer, estas cosas que yo voy a nombrar no tienen que ver con lo que yo pienso. Yo solamente soy el mensajero, soy como un Jesús. Jesús pasó, por él pasó la palabra de Dios
y Jesús era el vocero. Y eso es lo que yo voy a hacer, una especie de vocero. Así que vamos con los hechos. Vamos con los hechos. Como les decía, Jesús es la figura más conocida de todo el mundo. Si tú le dices a alguien Jesús, es muy difícil que conozcas a alguien que no sepa quién es. Todo el mundo cree que, todo el mundo sabe que de la existencia de Jesús, cree que existió, si bien la existencia de Jesús no está probada históricamente. Y también es curioso porque la única prueba de la existencia de Jesús son los evangelios, pero no hay ningún cronista, historiador de la época que se refiere o hable acerca de eso. Y lo curioso es que la gente asocia a Jesús con Dios, muchos creen que Jesús es Dios, otros creen que Dios es Jesús, pero de acuerdo a las distintas líneas del catolicismo, del cristianismo tenemos distintas respuestas también. Por ejemplo, el tema de la Trinidad, entonces ahí uno es lo otro, el otro es uno y todos son una sola cosa. Si alguna vez lo logran entender, es cuestión de fe, porque cuestión de lógica o raciocinio no es. ¿Qué fue o qué no fue Jesús? Porque, como les decía, no hay ninguna prueba, tanto histórica, arqueológica, o de artefactos o de objetos, que pudieran probar o que puedan probar la existencia. Solamente encontramos el Nuevo Testamento, que fueron libros escritos por discípulos de él y mucho tiempo después de su muerte. Entonces, ¿qué de distorsión hay ahí? Puede haber algún tipo de distorsión, puede que la haya. Partamos por el número uno, o partamos por lo primero, que algunas ideas que tienen que ver quién fue y quién no fue. Una de las ideas dice relación con que Jesús era casado, no era soltero. Se encontró un papiro el 18 de septiembre de 2014 que se refería a la esposa de Jesús. Y algunos evangélicos y católicos explotaron porque no lo aceptaban. Al margen de la religión católica, en esos tiempos, en los tiempos de Jesús, el celibato no era una tradición entre los líderes religiosos, a diferencia de ahora, que los sacerdotes son célibes. Pero el celibato no era una costumbre dentro de la cultura judía. Y Jesús y sus discípulos tuvieron que haber practicado el judaísmo, y el judaísmo exige que los grandes rabinos estuviesen casados y las personas también estuviesen casadas. Un rabí que no fuese casado era cuestionado y era mirado muy raro, que incluso, voy a poner todos los datos abajo, en la descripción abajo, que incluso hay algunas teorías que sostienen que Jesús era gay, pero hay muchos textos, incluyendo el Nuevo Testamento, que sugiere una pequeña relación entre María Magdalena y Jesús. El Evangelio de Felipe, que fue este que se encontró en el 2014, que hay un artículo del New York Times muy interesante respecto a eso, sostenía que Jesús tenía más aprecio por María Magdalena, incluso más allá de sus discípulos, y que solía besarla en la boca. Eso dice este papiro que se encontró en el 2014. Pero en el fondo, para resumir, nosotros tenemos la visión de la película de Sefirelli, o por lo menos yo tengo esa visión, donde vemos un sujeto caucásico, con pelo largo, ojos claros, barba clara. Y esa es como la imagen occidental que tenemos de Jesús. Sin embargo, Jesús no tenía el pelo largo. De haber estado, todos vamos a suponer que de haber existido, Jesús no pudo haber tenido el pelo largo. Tuvo que haber tenido el pelo ondulado. Porque los judíos en la época de Jesús no usaban el pelo largo. Además que todo, Judea, Jerusalén, era una provincia romana, parte del protectorado romano, y los romanos a sus esclavos los hacían usar el pelo corto para diferenciarlos. El apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, él habla acerca de la longitud del pelo. Voy a leer: no es natural enseñar que si un hombre usa el pelo largo se está degradando. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 14. Durante 1960, los cristianos conservadores citaban este verso para expresar el disgusto frente a la cultura hippie. Y para decir que la cultura hippie que usaba el pelo largo eran anticristianos. Otra de las cosas es que la imagen, el icono, casi llega a ser un arquetipo, según Jung. Después de hablar de qué es un arquetipo. Está la cruz. Ergo, se supone que Jesús fue crucificado, así lo entendemos. Yo, por ejemplo,
para la visión occidental acerca de Jesús, tengo como visualizada la película de Sefirelli. Se han hecho varias, pero esa es como yo creo que esa es la imagen que el occidente tiene de Jesús. Y una de las cosas que sale en la película y que no está explicitada en ninguna parte es el hecho de que Jesús fue crucificado. Y siempre se ha pensado esto porque los estudiosos de la Biblia, del Nuevo Testamento, sostienen que se aferran del vocablo griego stauros, que se tradujo al inglés y después al español como una cruz. Pero stauros se refiere a distintos tipos de objetos que tienen distintas formas. Y la forma que más que se asocia es un palo, digamos, no sé, como una especie de tubo de madera, que es un tubo, y en ese tubo, y en ese palo, como no sé, un árbol, también en ese árbol que es un árbol, un palo de tortura, o incluso, como digo, un árbol. Los romanos no solían crucificar a las personas. Los romanos clavaban y dejaban a sus víctimas en este palo en distintas posiciones, cabeza arriba, con la cabeza para abajo, pero siempre era en ese tubo, en ese palo o en ese árbol. Nunca fue una cruz. Era un palo, entonces era un palo. Ahora, ¿cómo se transformó en cruz? ¿Cómo se pasó al hecho de que el icono fuese una cruz? Que los cristianos, los primeros cristianos, pudieron haber centrado este palo y haberle puesto una cuestión. Se basaron en un dios egipcio, Ankh, que era el símbolo de la vida, o podrían también en el símbolo sumerio de Tamuz. Ambos implican una cruz, simplemente porque era más distintivo y artísticamente más bonito que un palo. Imagínense, toda la gente llevando un palo acá, es más bonito una cruz. Si es un hecho acomodaticio, es un hecho histórico, sino que la cruz no fue sacada por el hecho de. No se puso a la cruz o se pensó en la crucifixión no porque los romanos crucificaran, sino más bien se pensó en la cruz porque tomaron algunas cosas egipcias y sumerias, acá van a ir los nombres, por el hecho de que se veía más bonito, era estéticamente mejor, artísticamente más bonito. Jesús era un sujeto bajo, no era alto. El judío típico de la época el judío típico en la época del Imperio Romano era un sujeto que medía 1,50 m más o menos. Y ahí podemos derivar que Jesús tuvo que haber medido, aparte, no tenía el pelo largo, tenía el pelo corto, tenía el pelo ondulado y medía 1,50 m, que son 5 pies, más o menos. Ahora, ¿por qué está la figura de que Jesús era grande? Porque a nivel mental nosotros tenemos la idea que los grandes seres, las personas importantes, son grandes, es decir, pueden ser altas. Y de ahí surge la idea de que Jesús era un sujeto más alto, pero Jesús era un sujeto bajo. Y otra de las ideas que también apareció para pensar que Jesús era más alto tiene que ver con la aparición del sudario de Turín, donde en la cara que ahí aparece, supuestamente aparece, porque bueno, se descubrió que el sudario de Turín era la media y no tenía que ver con Jesús, pero antes de que se descubriera eso se pensaba que el sudario de Turín era como la foto de Jesús. Entonces al sacar el porcentaje, digamos, al hacer una proporción de acuerdo a la cara que aparece, la gente pensaba y eso dio a pie a que la gente pensara que era más alto. 1,80 se le llegó a atribuir de altura, sacando la proporción del sudario de Turín, pero en el fondo Jesús era bajo. Otro de los mitos más importantes, o quizás el más importante de todos, dentro de los milagros y ese tipo de cosas, fue que Jesús nació en un establo, lo cual es falso. Jesús nació en una casa, no nació en un establo. Y esto son, como dije, mitos. La idea de que Jesús nació en un establo apareció en los primeros años de la cristiandad. No está puesto en ningún relato. Digamos, en el relato original, José y María probablemente estuvieron con parientes. Y la frase "no hay cuarto para ellos en la estancia, en el Hotel Plaza Francia", se tradujo como "no hay cuarto para ellos
en el cuarto de arriba. Después se entendió que las personas en aquellos tiempos guardaban abajo a los animales y arriba vivían. Lo curioso es que esto yo sí que no lo sabía, y acá quizás voy a tener que leer un poco, fue que Jesús no se llamaba Jesús, Jesús se llamaba Joshua. El nombre Joshua, que en hebreo significa el Salvador, era un nombre común entre los judíos en aquellos tiempos. Joshua y Jesús son el mismo nombre, pero se traducen diferente en distintas Biblias. Y para distinguir a Jesús y a Joshua, Josué tendría que ser del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento que prometía la salvación y la liberación de los judíos hacia la tierra prometida. En la actualidad la relación entre estas dos figuras es fascinante e importante. Muchos estudiosos del Nuevo Testamento, los estudiosos del Nuevo Testamento, están muy interesados en esta división entre Josué y Jesús, puesto que se hace la diferencia y que, digamos, en los evangelios hay cierto paralelo con el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento entonces se relaciona a Josué con Moisés, con Elías, y se hacen ciertos paralelos que puedan ser encontrados en distintas obras, incluso películas. Es decir, el nombre, finalmente, el nombre era Josué, pero que era Jesús, y fue la traducción o la idea para hacer la diferencia entre los profetas y Jesús. Pero Jesús tenía que haberse llamado Josué, no Jesús. Porque Jesús no, porque Josué es el nombre del Salvador, y lo que esperaban los judíos era un Salvador, que era como el nombre de moda, me imagino. Dato curioso, tiene que ver con el número de los apóstoles, 12, que el número de los apóstoles tiene más que ver con astrología y no con la historia. Jesús tuvo 12 discípulos, y estos discípulos eran, digamos, abiertamente fieles a Jesús, lo seguían. Y tienen, bueno, distintos nombres. Desde los evangelios se nombran a los 12 apóstoles, y hay un paralelo entre los nombres de los 12 apóstoles y las 12 tribus de Israel. Pero el número 12 es considerado auspicioso por aquellos ancianos, por aquella gente, inclusive los israelitas, porque el número 12 se repite 189 veces en la Biblia. Entonces se supone que esto apunta a una derivación astrológica y tendría que ver con los 12 signos del zodiaco y los 12 meses del año. Además que si hacemos un estudio, buscamos ciertos paralelos desde el punto de la astroteología, podemos decir que el número 12, la importancia del número 12 es previo a la religión hebrea, y quizás le da un orden a la Biblia, porque si nos ponemos a pensar, hay 12 dioses del Olimpo, hay 12 hijos de Odín, 12 días de Cristo, de Navidad o de Pascua, y 12 sucesores legitimados de Mahoma. 12. ¿Por qué aparece 12? Uno de los argumentos que usa la gente para hablar si que Jesús existió es el hecho de las profecías. Si las profecías se cumplieron, todo lo que Jesús pasó fue todo lo que se profetizó en el Antiguo Testamento. ¿Cómo se explica esto? Y acá sí voy a leer un poco. Primero, las profecías del Antiguo Testamento fueron conocidas en el siglo I, y es muy probable que una figura mesiánica y su descripción se hiciera calzar con las profecías que fueron conocidas en el siglo I. Es decir, yo escribo las profecías ahora, y después cuando escribo los evangelios los puedo hacer calzar con las profecías. Además que hay que tener claro que los evangelios es un género de literatura devocional más que objetiva, lo que significa que cada uno de los autores, por cualquier razón, pudieron amoldar sus historias para que coincidieran con, como dije antes, con la profecía del Antiguo Testamento. Y tercero, los estudiosos ahora creen que muchos textos bíblicos, más que profecía, por ejemplo el libro de Apocalipsis, más que profecía, vienen a ser una alegoría, como dije, a ser una explicación respecto a lo que sucedía en el tiempo en que fueron escritas, como una especie de periódico, escrito en clave de lo que pasaba, para evitar la persecución.
Pero claro, algo que yo no sabía era que todo el Antiguo Testamento, si se conoce en el siglo I, es muy fácil que después los apóstoles o quienes escribieron los evangelios pudieran acomodar esa profecía. Es así de simple. ¿Y qué hay de las parábolas? ¿Qué hay de las frases de Jesús? Hay muchas frases, por ejemplo, bienaventurados sean los tristes porque van a ver, van a ser felices viendo el paraíso. O la historia, por ejemplo, que le pillan, y la historia más conocida que es la de que pillan a una mujer en adulterio, todos los sujetos la van a piedrar y Jesús se pone en el medio y dice: el que está libre de pecado tiene la primera piedra. Pero esta historia que se conoce, no sé, las parábolas, esto que hizo, o que había un paralítico, lo levantó, estas cosas pertenecen a Jesús. Jesús las hizo, Jesús las dijo. Y estas preguntas están en debate desde el siglo III, en el concilio realizado en el siglo III, hasta seminarios del siglo XX. Los evangelios fueron escritos mucho después de que Jesús murió. No había tecnología como para dejar registro o haber grabado lo que él dijo. Es así de simple. Si la duda surge, no es porque uno sea conspiracionista o paranoide, sino que es una cosa de pensar. Pensemos, situemos históricamente las cosas los mitos que conocemos respecto a Jesús y lo que históricamente se vivía. Jesús vivió en un tiempo de haber existido, porque no está la prueba histórica, un relato objetivo que podamos conocer, puesto que además que hubo un tiempo después de que él murió. Entonces en ese tiempo las cosas pueden haberse amoldado para poder hacerlas calzar con la moral cristiana, que en el fondo es lo que apoya el cristianismo y el catolicismo. La historia de la regla de oro yo no me la sé, pero la que conozco es la de el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, y esa historia aparece no aparece en los manuscritos hasta el siglo IV. Bueno, hay varios datos de los cuales muchas de estas parábolas o de estas frases, bueno, se escribieron mucho después, aparecieron mucho después y también están asociadas con ciertas tradiciones judías. Entonces no podemos decir a ciencia cierta o con certeza que estas frases sí obedecían a lo que Jesús planteó. Porque la persona de Jesús, la idea de Jesús, la persona, el Jesús histórico de haber existido o no haber existido, no tenemos mayor conocimiento respecto a eso. Los hechos que uno conoce o que se nombran en esta lista son triviales, es decir, son de conocimiento público y masivo. No importa si Jesús fue alto o bajo, no importa si él tenía el pelo corto o el pelo largo, pero sí lo que importa son estos hechos que en el fondo las personas tienen que Jesús lo hizo y Jesús lo dijo y las atribuyen a el mismo Jesús, a Dios y a la humanidad en sí. Es decir, nadie se ha preguntado, nadie se ha preocupado en buscar si todos estos hechos son o tienen que ver con un Jesús histórico. Si el Jesús histórico existió, a nadie le importa, y eso es lo curioso. A nadie le importa si fue alto, si fue bajo, si tenía el pelo largo, tenía el pelo corto, si dijo lo que dijo, por qué Jesús, por qué los evangelios aparecieron después, por qué estas profecías están conectadas, cómo se cumplieron. El hecho de que Jesús dijo: voy a entrar a Jerusalén, había una profecía de que un sujeto iba a entrar a Jerusalén en un burro, y resulta que Jesús después entra en un burro a Jerusalén y es recibido como rey. Nadie se pregunta si esto es cierto, de dónde aparece, no, sino que lo importante es que esta figura de Jesús en el fondo es sagrada y dicta un montón de cosas que nadie sabe si es cierto o no, pero la gente las cree. ¿Qué poder tuvo esa historia? ¿Cuál es el poder que tiene esa historia que ni siquiera lleva a las personas a cuestionar? Algunos lo llaman fe, el dogma. El dogma no se cuestiona, es absurdo, porque no es lógico. Pero ¿qué lleva a las personas a creer finalmente? ¿Qué lleva a las personas a creer y no a cuestionar una figura que es tan trascendente? Por ejemplo, tenemos Hitler y tenemos a Hitler y tratamos de buscar qué pasó con Hitler, dónde son sus orígenes, qué hacía él con su interés por el arte, el hecho de cuál era el odio que él tenía a los judíos, porque buscamos. Y Hitler dejó la cagada y por eso nos interesa. Históricamente buscamos algunos hechos que se puedan asociar y explicar la conducta.
Con Jesús pasa lo contrario. A Jesús se asume que todo lo que, por ejemplo, hemos hablado ahora, no importa. Importa su palabra. Y su palabra ni siquiera sabemos si es cierta o no. Ya que Él la dijo, tampoco lo sabemos. No sabemos finalmente si esto es o no es, si existe o no existió. Pero esto tiene que ver, y estas historias, estas tradiciones que en el fondo, porque estas historias del profeta que llega, se van repitiendo en distintas culturas. De ahí que yo habla del arquetipo. Se repiten en distintas culturas, pero nadie, o la mayoría, no nos ponemos a pensar si es que esto existe, no existió, si hay un correlato histórico, si hay historicistas o cómo se llamaban, redactores, la gente que relataba, que iba tomando nota de los eventos históricos que pasaban. No nos preguntamos eso. Y eso ha estado por casi 2000 años, para darnos cuenta que a lo mejor mucho de lo que nosotros pretendemos saber está probablemente errado. Quizás hay una responsabilidad histórica y una responsabilidad de los sujetos asociados a las ciencias sociales de tratar de explicar y de dilucidar si que lo que nosotros creemos, de lo que la gente cree, de lo que la historia cree, de lo que la humanidad cree, es cierto o no. Porque saquemos la fe de un lado, la fe es otra cosa. La fe es lo que nos permite ingresar lo ilógico en nuestra razón. Y eso es complejo, y eso es personal, y eso es una capacidad que no tienen todos. Pero ¿qué pasa con la historia? ¿Qué pasa con el Jesús histórico? ¿Qué pasa con las personas? ¿Qué pasa con las pruebas que hay? Porque en el fondo la única prueba que tenemos de Jesús son los evangelios. Y como dije, los evangelios se escribieron en el siglo I y mucho después de que murió Jesús. Entonces no hay una prueba objetiva. Todo se puede acomodar. Si yo busco crear una iglesia, crear un dogma, puedo arreglar ciertos relatos para que la gente los crea. Porque no nos preguntamos, no tendemos a cuestionar mucho las cosas que creemos, cuestionamos lo que no creemos. Para terminar, por ejemplo, el hecho de las tradiciones del Levítico, a propósito del día de la conmemoración del Día de la Mujer, no sé cómo se llama la conmemoración, los libros del Levítico, y hay una serie de versículos que disminuyen a la mujer, la degradan, y eso en nuestro contemporáneo ya no es así. Entonces deberíamos también tratar de ir comprobando, ir revisando este tipo de cosas. Claro que al final, al cuestionar uno de los dogmas más importantes que tiene que ver con la resurrección de Jesús, su calidad de profeta, su muerte, los milagros, sería grave para la Iglesia Católica. Sin embargo, si lo unimos con la historia, es casi imposible que haya sucedido, desde mi perspectiva. Espero que estén bien. Este video ha sido un poco largo y un poco aburrido porque son muchas las ideas que he tenido que ordenar. Por eso que es un poco difícil de seguir, pero lo voy a poner al principio, que es un video largo, aburrido, difícil de seguir, pero si podemos ir comentando, comentarios, y vamos a tratar de responder. Espero que estén bien. Esta ha sido una bitácora de Víctor Pérez.